La década de los 90 empezó para mí con una serie de éxitos inversamente proporcionales a la situación general del país. Abandonada por la Unión Soviética, cuya disolución fue oficialmente promulgada el 8 de diciembre de 1991, y aislada de la escena internacional, Cuba se hundía en la peor crisis económica de su existencia. Debido a mi éxito profesional, hacía caso omiso del deterioro del ambiente en el seno de la escolta, que ya no era tan bueno desde que el idiota de José Delgado había sustituido a Domingo Mainet como jefe. Sin embargo, los vientos empezaron a cambiar de repente durante el año 1994. Para empezar, mi hija se casó con un venezolano y se instaló con él en Caracas. A continuación, mi hermano pequeño, que trabajaba como cocinero en el Consejo de Estado y que como tal había servido a Fidel en la mesa en diversas ocasiones, decidió probar suerte en una balsa y huir también a Florida, donde se instaló tras su peligrosa travesía. 2 miembros de mi familia en el extranjero. Eso bastó para convertirme en sospechoso. El jefe de la escolta, el coronel Delgado, me convocó para preguntarme si sabía que mi hermano tenía intención de abandonar Cuba. Respondí que no, lo cual era falso. Después, Delgado me informó de que con un hermano balsero y una hija fuera del país, ya no podía conservar mi puesto. De hecho, comprendí que el propio Fidel me había despedido de la escolta, aunque en un primer momento, al parecer, debía permanecer en el seno del Minin, puesto que mis conocimientos y mi mano izquierda eran lo bastante valiosos para ser utilizados todavía por el ministerio. Fue doloroso. Desde 1968 había pasado 26 años al servicio de Fidel, 17 de ellos en el seno de su escolta, y se me antojaba difícil pasar páginas de golpe, así como así. Entonces el jefe de la escolta me propuso lo siguiente. Escucha, me dijo, tómate 15 días de vacaciones para reflexionar sobre el destino que podría corresponderte en el seno del Minin y vuelve a vernos. Sin embargo, mientras regresaba a casa, pensando en todo aquello, me dije que quizás había llegado el momento de abandonar la profesión. Tenía 45 años, había alcanzado una especie de cumbre profesional, había vivido de todo, viajado por todas partes. Por último, sabía que no llegaría más arriba, de manera que, ¿por qué no jubilarme? Los militares, en efecto, pueden hacerlo bastante pronto. De vuelta en casa, informé a mi esposa de mis intenciones y envié un escrito a la Seguridad Social cubana para hacer valer mis derechos. 15 días después, redacté mi carta de dimisión, que en un primer momento pareció ser aceptada. No obstante, al poco, el general Humberto Francis, jefe de la seguridad personal, me convocó para anunciarme que mi dimisión quedaba descartada. Tú no te vas a ninguna parte, y mucho menos al retiro. Convencido de mis derechos y de mi total lealtad a la revolución y de la excelencia de los servicios prestados, le planté cara y exigí pasar por un conducto reglamentario, una vía de recurso que permite dirigirse a un superior jerárquico con el fin de hablar directamente con Furri, es decir, con el ministro del Interior, Abelardo Colomé Ibarra. Porque, sin la menor intención de criticar el sistema, quería explicarle a este último mi deseo de reintegrarme a la vida civil. 2 días después, 2 tenientes coroneles llamaron a mi puerta para anunciarme que el general Humberto Francis quería verme de nuevo en su despacho. Al volante de mi coche acudí de inmediato a la convocatoria. Cuando llegué a mi destino, el general Francis en persona me dio la orden de subir a otro vehículo que iba a llevarme a alguna parte, donde podríamos charlar con tranquilidad. Ahora bien, apenas había subido al Lada Blanco cuando 2 guardias me rodearon en el asiento trasero. Acto seguido, el coronel Laudelio de la Contrainteligencia Militar se instaló delante y me advirtió que partíamos hacia el centro de detención de La Habana. Las cosas pintaban mal. Conocido como Cien y Aldabó por el nombre de las calles donde se haya situado, este centro es la prisión más aterradora y temible de Cuba. Es allí donde la policía interroga a los detenidos comunes y les inflige golpes y malos tratos de todo tipo. Por la nerviosa actitud de mis 2 guardianes, comprendí de inmediato que me esperaban grandes dificultades, pero no imaginaba que el problema era yo.
Creí que un miembro de mi familia o algún amigo había cometido un delito. Sin embargo, una vez llegados al centro, Laudelio me soltó. Bien, Sánchez, eres un tío inteligente. No es necesario que te explique las cosas durante 3 horas. Estás aquí en calidad de detenido. Entonces exploté. ¿De qué se me acusa? Contrólate. Mañana te lo explicaremos todo. Pero, ¿por qué estoy aquí? Insistí. Me quitaron el cinturón y los cordones de los zapatos y después me arrojaron a una celda durante 24 horas sin avisar a mi mujer, a la cual, al no saber nada de mí, no le llegaba la camisa al cuerpo. Al día siguiente me explicaron en efecto que era un traidor a la patria y que indicios concordantes demostraban que me disponía a abandonar Cuba. Se trataba de una flagrante mentira. Tal idea jamás se me había pasado por la cabeza. A continuación empezaron los interrogatorios. Llevado por 2 tipos de la contrainteligencia militar vestidos con gruesos abrigos, los interrogatorios tenían lugar en un cuartito donde habían puesto a tope la refrigeración, mientras que yo, como todos los detenidos de Cien y Aldabó, solo llevaban una camiseta sin mangas. El aire frío me caía sobre el pelo y el rostro. Y cuando pregunté a mis verdugos si era posible bajar la refrigeración, me respondieron con aire socarrón que lo sentían mucho, pero no tenían acceso al sistema de regulación situado en el exterior de la pieza. Después me dejaron solo durante 3 o 4 horas, hasta que las uñas y los labios se me pusieron morados. Dedicaron una semana a obligarme a confesar que era un contrarrevolucionario, pensando sin duda que al final me desmoronaría y firmaría una confesión. Pero yo estaba hasta tal punto escandalizado por mi suerte que no firmé nada. Uno de los interrogadores me dijo: sin duda sabes muy bien que estás aquí por orden de Fidel. Y al cabo de una semana me informó de que la administración penitenciaria esperaba órdenes de Fidel para saber si podían liberarme o no. De ese modo comprendí que estaba allí por la voluntad del hombre al que había servido durante un cuarto de siglo. En aquel momento me habría gustado hablar cara a cara con mi antiguo jefe, pues sabía que me resultaría fácil demostrarle que era la víctima inocente de un montaje, que estaba equivocado. Sea como fuere, jamás pude acceder a Fidel, lo que demuestra una vez más que trata a los seres humanos como objetos desechables cuando ya no les sirven de nada. Yo lo sabía, pero al igual que muchas personas en situación similar, creí que teniendo en cuenta todo lo que había hecho por él, me perdonaría. A continuación, me aislaron en una celda inmunda, donde por espacio de 2 meses no vi la luz del día. En Cien y Aldabó, las celdas, infestadas de cucarachas, están concebidas para oler a orina y excrementos. No hay más que un agujero para hacer las necesidades, y el grifo del agua, cuyo caudal permite beber el equivalente a 2 vasos diarios, ni una gota más, se encuentra a tan solo 10 centímetros de esa repugnante letrina. Con el fin de alterar mi reloj biológico interno, me servían el desayuno a las 2 de la tarde y la comida principal a las 8 de la mañana. Para colmo, hacía un calor asfixiante y el contraste con el frío de la sala de interrogatorios era insoportable.